volvemos en cualquier momento. Vamos a hablar ahora, seguimos en este tema porque Willy Laborda tiene mucho para aportar, pero también tiene mucho Sebastián Galiani, profesor de Economía, ex viceministro de Hacienda y está con nosotros. Sebastián, gracias por el contacto. Bueno, tu primera mirada, deseándote buen año, sobre esta reunión y las filminas de Guzmán. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, feliz año para ustedes, feliz año para todos en Argentina. Mira, esto es, en parte lo que está pasando es resultado de cómo se comportó el kirchnerismo durante el año 19 en relación al crédito con el fondo. Vos recordarás que hace unas semanas el fondo sacó un documento de evaluación ex post del crédito que se dio en el año 18 y una de las principales conclusiones a la que llevaba ese documento es: a partir de ahora, en un país como Argentina, no podemos avanzar si la oposición no está presente y deja por escrito su posición. Ahora, ¿cómo llega el fondo a tomar esa medida? Bueno, porque lo que dice en ese documento es que cuando hablaban con la oposición, en ese momento el kirchnerismo, la oposición en privado decía una cosa y cuando salía a los medios decía otra, y esa otra cosa que decía era muy mala para los mercados financieros y por lo tanto para la continuidad del programa que había con el fondo. Entonces el gobierno, el fondo dice en ese documento explícitamente: en un país con este nivel de grieta necesitamos el acuerdo de todo el espectro político para avanzar. Está hablando Kicillof ahora, ex ministro de Economía, lo hizo el ministro Guzmán, el presidente Alberto Fernández. ¿Esto habla de un plan para ser presentado ante el Fondo Monetario o es lo que dijo el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, una búsqueda de este consenso que es como una medida inicial para un posible acuerdo con el fondo? No, es lo que dijo el jefe de gobierno porteño Horacio Larreta. El gobierno no ha presentado un plan y no tiene un programa económico. Entonces, como no tiene un programa económico, no puede presentar un plan, ¿sí? Y además, nuevamente me refiero a este documento que sacó el fondo, porque políticamente es un documento importante, es una evaluación que el gobierno estaba esperando y que la celebró. Si uno la lee en detalle, está lleno de mensajes al gobierno actual y a Martín Guzmán en particular. El documento dice: no podemos avanzar si no hay un plan realista y sostenible. Claro. O sea, lo dice explícitamente. No se puede avanzar si el presupuesto no está basado en números realistas. Claro, ese es un problema que tenemos. Willy Laborda tiene preguntas. Sí, por favor. Sebastián, un gusto, como siempre. La verdad que lo que llama la atención de todo lo que estamos viendo en materia de negociación con el fondo, en primer lugar, cómo se demora tanto, ¿no? Porque ya pasaron 2 años, ¿no? El acuerdo se cayó ya a fines del 2019 y recién ahora estamos, bueno, el gobierno presenta lo que es su visión del acuerdo con el fondo y lo más probable es que se entre en default el 22 de marzo, ¿no? Y es probable, digo, el gobierno, como digo, si uno lee el documento del fondo, no está haciendo ninguno de los deberes que ahí se enuncian que hay que hacer, ninguno, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos deberes, Sebastián? Bueno, tener un presupuesto y una trayectoria fiscal al equilibrio, algo que reconoció incluso el ministro Guzmán, que no tienen y que es el principal obstáculo para el acuerdo. Es algo mínimo, Un gobierno que tiene un déficit fiscal enorme necesita acordar con sus acreedores. ¿Cómo si no tiene un plan fiscal que muestra que puede hacer solvente la deuda? No puede avanzar. Eso es como el tema tarifario, el tema... Bueno, el tema tarifario es otro, pero que forma parte. Ya ahí entramos a los instrumentos de cómo hacer ese ajuste fiscal, ¿no? Y ahí la verdad que es muy triste la historia argentina, porque lo que vemos es, por un lado, un gobierno que hace de la deuda con el fondo un tema central cuando es un tema muy, muy menor. Por un lado, plantean cosas que no son posibles, como estirar el plazo o esto o aquello, o no pagar la sobretasa. Cuando estamos en un mundo de tasas de interés reales negativas,
cuando la inflación en dólares se está acelerando y el valor real de esa deuda está bajando, lo mejor es hacer un buen acuerdo rápido, asegurarnos una tasa muy baja y tener la ganancia de capital a través de ese asegurarse esas tasas bajas. Claro. ¿Sí? Parece una pesadilla el acuerdo con el fondo. Sí, Willy. Sí, Sebastián, ¿qué consecuencias a tu juicio traería para la economía, para los argentinos en general, que se entre en default el 22 de marzo con el Fondo Monetario? Y mira, no tantas, pero, o sea, eso es una pregunta que no puedo contestar en un segundo. O sea, básicamente el gobierno no tiene un plan económico. Si hacer un acuerdo con el fondo trae cierto plan económico, al menos algún alivio fiscal, entonces no hacer un acuerdo con el fondo es malo. Ahora, si el acuerdo con el fondo es puro papel pintado, y mucha diferencia no va a ser. El gobierno tiene una situación de pre-Rodrigazo y va a hacer lo mismo que hizo de 2013 a 2015. Ir pateándolo como pueda y dejarle la bomba al próximo gobierno en el 23. Este es un dato. Este es el dato. Es decir, ¿y hay tiempo para patear la bomba hacia adelante antes de que explote? Igual que lo hicieron la otra vez. O sea, van a hacer explotar algunas bombitas. O sea, va a haber un ajuste cambiario, como hubo un ajuste cambiario a principios del 14, va a haber cierto ajuste tarifario, pero nada se va a resolver y vamos a llegar con una brecha cambiaria importante y con un déficit fiscal alto y una inflación alta, ¿sí? Y que esa situación de que va a haber que después salir del cepo, que es un gran ajuste cambiario que este gobierno no va a hacer, y terminar y ajustar las tarifas, porque a lo sumo acompañarán a la inflación de ahora en más. Eso se lo van a dejar al próximo gobierno, igual que Cristina Fernández de Kirchner se lo dejó al presidente Macri. El tema con la oposición es realmente interesante, porque Gerardo Morales pareciera que está mandando un mensaje hacia adentro al decir que el gobierno en el que él participó adquirió esa deuda, ¿no? Esto no sé cómo se lee a nivel internacional. O no tiene lectura lo de cabotaje nuestro. Se lo lee mal como se leía mal que los kirchneristas digan una cosa en las oficinas del fondo y otras en frente de un micrófono, ¿sí? O sea, en política y en política internacional hay que ser serio. Lo que se dice delante de la directora ejecutiva del fondo se dice ante los periodistas, como hizo el ministro Duhovne, como hacía el presidente Macri, como haría Horacio Larreta si le tocase a él. Lo que está haciendo Morales es una típica cosa como hace Massa, ¿no? De decir una cosa en un lado, otra en otra, creer que las tribunas no se enteran de lo que se dice en cada cancha. ¿Qué imaginás que dijo Guzmán a través de las filminas? ¿Un escenario con algún tipo de autocrítica o el ápero Macri como eje central? No, ahí el ápero Macri, la verdad es, primero dejemos eso en claro, porque me parece que la Argentina ha gastado tanto tiempo en discutir esto que pongamos los números sobre la mesa, ¿sí? El gobierno de Cristina, si tomamos la deuda consolidada, Nación y Banco Central, el gobierno de Cristina la aumentó en 75.000 millones de dólares. El gobierno de Macri en 27.000 millones de dólares. Y lo que va de la gestión Alberto Fernández, Martín Guzmán, 60.000 millones. O sea, correcto. La deuda creció muchísimo con Cristina y muchísimo con Alberto Fernández. Creció muy poco durante el gobierno del presidente Macri, en buena medida porque se hizo a lo largo de los años un ajuste fiscal muy importante, sí, casi se llegó al equilibrio primario, pero también porque había deuda en pesos que se licuó cuando se aceleró la inflación, ¿sí? Digámoslo todo. Perfecto. Clarísimo, ¿eh? Muchas gracias por este contacto. Buen año. Buen año a ustedes. Willy, ¿qué sospechás que dijo Guzmán? ¿Qué sospechás que dice Kicillof ahora hablando en Casa Rosada? Bueno, básicamente en función de lo que viene diciendo, lo que estuvo diciendo en los últimos minutos, y también como consignaba Carola Suárez, ahí presente en Casa de Gobierno, te diría que básicamente hay un punto que sigue estando muy lejos del acuerdo, que dijo el ministro Guzmán, que es el aspecto fiscal, que es el núcleo, casi te diría, del acuerdo. Casi te diría que casi todo el acuerdo en definitiva va por ese lado.
sigue manteniendo el eslogan que hacíamos referencia también en el día de ayer, de no pagar la deuda sobre el hambre de los argentinos, mientras en el interín genera inflación del 50%. Y en definitiva, te diría que el resto de los gobernadores básicamente fue un coro que repetía lo que decía Guzmán y el presidente Alberto Fernández. Hablaron Perotti, habló también Kicillof, habló también Capitanich, y básicamente más o menos estaban en sintonía con ese discurso, casi te diría demagogo, si querés, o populista. Sí, está claro. Le voy a prestar un puntero. Mira, tengo un par de los que traigo siempre. Así no estira tanto la mano, pobre. Está muy bien, está muy bien. Pero láser, jefe. En instantes, Carola Suárez de Casa Rosado, cuando termine, alguno de los protagonistas, por supuesto, va a contar de qué se trató esa reunión con Martín Guzmán, con Axel Kicillof y con el propio presidente Alberto Fernández.